Desde siempre hemos tenido que cuantificar las cosas que nos rodean. Nuestros antepasados tenían que saber a qué distancia estaba su casa del mercado, cuánto pesaba la sal que querían comprar, la capacidad que tenía la tinaja en la que la iban a guardar y qué superficie ocupaba esa tinaja en la casa. Pero cada pueblo medía de manera diferente, por lo que no eran raras las disputas entre unos y otros. En París, en 1889, durante la primera Conferencia General de Pesos y Medidas, se implantó el sistema métrico decimal, que pretendía unificar el sistema de medidas para facilitar los intercambios. Este es el sistema con el que medimos hoy en día. ¿En qué se basa? Es un sistema de unidades de longitud, masa, capacidad y superficie, cuyos múltiplos y submúltiplos están relacionados entre sí por múltiplos y submúltiplos de 10. Vale, dicho así es difícil, te lo explicamos mejor. Aquí va la unidad, pero habrá cosas mucho más pequeñas que esa unidad y otras mucho más grandes, con lo que será muy difícil utilizar esta medida para todo. Para las cosas mucho más pequeñas se utilizan estas medidas. Deci es 10 veces más pequeña que la unidad, centi es 100 veces más pequeña y mili, 1000, es decir, que van dividiéndose entre 10. En el caso de las unidades mayores es igual pero multiplicando por 10. Deca es 10 veces mayor que la unidad, hecto es 100 y kilo es 1000. A esto nos referíamos antes. Todo es múltiplo o divisor de 10. Estos prefijos se suman a cada una de las unidades del sistema métrico decimal. ¿Cuáles son? Te las contamos mientras hacemos el recorrido de nuestro antepasado egipcio. Lo primero que él quería saber es la distancia entre su casa y el mercado. Para ello se utiliza la magnitud de la longitud y en el sistema métrico decimal se representa en metros. Pero es que su casa está muy lejos del mercado. Puede estar a un decámetro, es decir, 10 metros, puede estar a un hectómetro, es decir, 100 metros, o a un kilómetro, 1000 metros. Si lo que estuviera midiendo fuera algo más pequeño, se serviría de los decímetros, 0,1 metro, de los centímetros, 0,01 metros, o de los milímetros, 0,001 metros. Para aprender esto es más fácil si le das la vuelta. 10 decímetros es un metro, 100 centímetros hace la unidad y 1000 milímetros también. Una curiosidad. Se estableció el metro porque esta medida es la 10.000.000ª parte del cuadrante del meridiano terrestre. Volvamos con nuestro antepasado egipcio. Va a comprar sal. Tiene que saber cuánta compra, así que vamos a pesarla. El sistema métrico decimal utiliza los gramos, que irían aquí. Lo demás es igual que con los metros. Decagramos, hectogramos, kilogramos como medidas más grandes. Decigramos, centigramos y miligramos como medidas más pequeñas. ¿Qué capacidad tiene esa tinaja? Vamos a medirla en litros. Igual que antes. Decalitros, hectolitros, kilolitros, decilitros, centilitros y mililitros. La tinaja ocupa un espacio en la casa y el espacio lo podemos medir en metros cuadrados. Lo más fácil lo tenemos aprendido. Lo que es un poco más complicado es pasar de una unidad a otra. Pero lo vamos a aprender enseguida. Solo tienes que recordar que de una medida a otra hay que multiplicar o dividir por 10. Si tenemos 7 litros, por ejemplo, tendremos 7 entre 10, 0,7 decalitros, 7 entre 100, 0,07 hectalitros y 7 entre 1000, 0,007 hectalitros. En cambio tendremos 7 por 10, 70 decalitros, 7 por 100, 700 centilitros y 7 por 1000, 7000 mililitros. En el resto de medidas ocurre lo mismo. Si tenemos 7 kilómetros, 7 por 10, 70 hectómetros, 700 decámetros, 7000 metros, 70.000 decímetros, 700.000 centímetros y 7 millones de milímetros. Sin embargo, hay más múltiplos y submúltiplos. Los múltiplos son miria, mega, giga, tera, peta, hexa, zeta y iota. Y los submúltiplos, micro, nano, pico, femto, ato, cepto y docto. Pero teniendo claro lo anterior, puedes transformar cualquier medida. ¡Ay, si nuestro antepasado egipcio lo hubiera tenido tan fácil! Sistema métrico decimal. Mi equipo está conformado por Salomé Álvarez y yo, Mariana Palacio. Ya está en la historia.
Como historia tenemos el nacimiento del sistema métrico decimal se da por la necesidad de las personas de origen antiguo de establecer una unidad de medida única, válida que fuese igual para todos. Para poner orden a esto se tomó como idea establecer un sistema único que rigiera en todo el Imperio Romano, lo cual no tuvo respuesta positiva al no ser logrado con orden, porque a pesar de que las unidades conservaban el mismo orden, de acuerdo a las circunstancias, situaciones o territorios, estas variaban. La necesidad de tener referentes fijos para realizar mediciones de peso y medidas continuaba. Surgió el primer promotor, que fue el sacerdote francés Gabriel Mouton, quien en 1970 propuso el sistema decimal, cuya unidad era la medida de longitud del arco meridiano, equivalente a un minuto de arco. Medida la cual resultaba difícil de entender. Luego, en 1791, tras un cambio, se definió el metro con sus prejuicios latinos, decímetros y centímetros. En 1799, durante la Revolución Francesa, se implantó por primera vez legalmente el sistema métrico, a pesar de las varias irregularidades que éste presentaba, por lo cual esas variables se cambiaron a kilogramo y metro, nombres autorizados por Napoleón el 4 de noviembre de 1800 tras el golpe de Estado. Estas mediciones fueron aprobadas por los miembros de Comisión Internacional reunida en París. La intención de crear un sistema métrico era que fuese aplicado por todas las personas de todos los tiempos. La unidad de longitud, que era el metro, tuvo como base las dimensiones de la Tierra, y la unidad, que era el kilogramo, tuvo como base el peso del agua contenida en un volumen de un litro, una milésima parte de un metro cúbico. La aplicación de todo esto se dio hasta 1873, cuando fue adaptado por la comunidad científica francesa, y con ello la implantación en la nación. Bueno, seguimos con la medida de longitud. Esta unidad de longitud se usa para medir la distancia. Su unidad principal es el metro, con múltiplos y sus múltiplos. Sus múltiplos son el kilómetro, hectómetro, decámetro. Y sus submúltiplos son el decímetro, centímetro y milímetro. Como ejemplos tenemos pasar 30 metros a centímetros. Su solución es, para pasar de metros a centímetros, tenemos que multiplicar, porque se va a pasar de una unidad mayor a una menor. Entonces sería 30, porque esta unidad viene seguida de 2 ceros, debido a que entre el metro y el centímetro existen 2 lugares de separación, lo cual sería 30 por 100 es igual a 3.000 centímetros. Como ejemplo 2 tenemos 3.650 milímetros a metro y pasarlos a metros. Su solución es, para pasar de milímetros a metros se tiene que dividir, porque se va a pasar de una unidad menor a otra mayor. Esta viene seguida de 3 ceros, ya que entre el milímetro y el metro existen 3 lugares de separación. Entonces sería 3.650 dividido por 1.000, que es igual a 3,65 metros. Medidas de masa. Esta unidad de masa se usa, la unidad de masa se usa para medir el peso. Su unidad principal es el gramo. Como múltiplos tiene el kilogramo, el hectogramo, el decágramo, y como submúltiplos tiene el decígramo, el centígramo y el miligramo. Ejemplos, se va a pasar a 50 gramos a centígramos. Va a multiplicar porque se va a pasar de una unidad mayor a otra menor. Esta viene seguida de 2 ceros, porque entre el gramo y el centígramo existen 2 lugares de separación. Entonces, sería 50 es igual a 5.000 centígramos. Ejemplo 2. Tenemos que pasar 5.450 miligramos a gramos. Lo que sería dividir, se va a pasar de una unidad menor a una mayor. Esta viene seguida de 3 ceros. Entonces, sería 5.450 dividido por 1.000, que es igual a 5,450 gramos.
Unidades de capacidad. La unidad de capacidad se usa para medir el volumen. Su unidad principal es el litro. Sus múltiplos son kilolitro, hectolitro y decalitro, y sus submúltiplos son decilitro, centilitro y mililitro. Ejemplo 1. Pasar 50 litros a mililitros. Para pasar de litros a mililitros tenemos que multiplicar, ya que se va a pasar de una unidad mayor a otra menor, por la unidad seguida de 3 ceros, debido a que entre el litro y el mililitro existen 3 lugares de separación. 50 por 1000, o sea que su resultado sería 5000 mililitros. Ejemplo 2. Pasar 450 centilitros a litros. Su solución sería, para pasar de centilitros a litros, en este caso se debe dividir, ya que se va a pasar de una unidad menor a una mayor, por la unidad seguida de 2 ceros, debido a que entre el centilitro y el litro existen 3 lugares de separación. 450 dividido 100, su resultado sería 4,501. Medidas de superficie. La unidad de superficie se utiliza para medir las áreas de las regiones planas. Su unidad principal es el metro cuadrado. Sus submúltiplos son decímetro cuadrado, centímetro cuadrado, milímetro cuadrado, y sus múltiplos son kilómetro cuadrado, hectómetro cuadrado y decámetro cuadrado. Ejemplo 1. Pasar 2.5 hectómetros cuadrados a centímetros cuadrados. Para pasar hectómetros cuadrados a centímetros cuadrados tenemos que multiplicar por la unidad seguida de 4 ceros, debido a que el metro y el centímetro existen 2 lugares de separación. Quedaría 2,5 por 10.000, eso sería igual a 25.000 centímetros cuadrados. Ejemplo 2. Pasar 36.000 milímetros cuadrados a metros cuadrados. Solución. Para pasar de milímetros cuadrados a metros cuadrados se debe dividir, ya que se va a pasar de una cantidad menor a una mayor, por la unidad seguida de 6 ceros, debido a que entre el milímetro y el metro existen 3 lugares de separación. Quedaría 3.600 dividido 1.000.000, sería igual a 0,0036 milímetros cuadrados. Medidas de volumen. La unidad de volumen se utiliza para medir el lugar que ocupa en el espacio los sólidos de 3 dimensiones, largo, ancho y alto. Su unidad principal es el metro cúbico. Sus múltiplos son kilómetro cúbico, hectómetro cúbico, decámetro cúbico, y sus submúltiplos son decímetro cúbico, centímetro cúbico y milímetro cúbico. Ejemplo 1. Pasar 3.3 hectómetros cúbicos a centímetros cúbicos. Para pasar esto se debe pasar de una unidad mayor a una menor, por lo cual tenemos que multiplicar. Su unidad va seguida de 6 ceros, debido a que entre el metro y el centímetro existen 2 lugares de separación. 3.3 por 1.000.000 sería igual a 3.300.3000 centímetros cúbicos. Ejemplo 2. Pasar 48.000 milímetros cúbicos a metros cúbicos. Para pasar de milímetros cuadrados a metros cuadrados, en este caso tenemos que dividir, porque vamos a pasar de una unidad menor a otra mayor, por la unidad seguida de 9 ceros, debido a que entre el milímetro y el metro existen 3 lugares de separación. 48.000 dividido 1 y 9 ceros sería igual a 0,00048 metros cúbicos. Como magnitudes básicas y derivadas, entonces se tiene. El sistema métrico original tenía 2 magnitudes básicas y de ellas nacían otras magnitudes derivadas. Están como unidad de medida de longitud se adaptó al metro, del griego de la medida, definido como la 10.000.000ª parte del cuadrante del meridiano terrestre, cuyo patrón se produjo en una barra de platino. Como medida de peso se adaptó el kilogramo, definido a partir del peso de un decímetro cúbico de agua pura a su densidad máxima, y materializado en un kilogramo patrón de forma cilíndrica y también de platino. De estas magnitudes básicas se derivan otras, dependiendo de las básicas. Salud.
Unidad de volumen de líquido. El litro es equivalente a un decímetro cúbico. Unidad de volumen de sólido. El estéreo es igual a un cubo de metro de lado. Unidad de superficie. El área. Equivalente a un cuadrado de 10 metros de lado. Además, se introdujo en Francia una nueva moneda nacional, el franco, equivalente a 4,5 gramos de plata fina, que también era decimal dividido en 100 céntimos.